clase que es la sesión de la primera fecha de exámenes. Así es de que ya en esa fecha yo ya les doy, prácticamente ya deben de tener su calificación para que tomen decisiones. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los que se están preparando? Eran Axel y Jacqueline y Erika. Sí, nosotras. ¿Y qué pasa? Andamos, Listo, ya. vamos. Déjenme tener mi cuadernito aquí porque luego voy anotando. Listo. A ver. Vamos a hablar de suelo, que esto es algo importante. Eh, Bueno, nosotros les vamos a presentar el uso de compostas para mejorar la fertilidad de un suelo luvisol de ladera. Es un estudio de investigación que está localizado en Macuspana, en Tabasco. Y bueno, primero vamos a empezar por definir la calidad del suelo y esta es la capacidad que tiene para funcionar en un ecosistema y ya sea natural o manejado, y además tiene la función de mantener la productividad de las plantas y los animales, ya sea de conservar o de incrementar la calidad del agua y del aire, así como promover la salud vegetal y animal. Además también, Perdón, nada más voy a hacer una pequeña acotación. Vamos a hablar del suelo desde el punto de vista de la fertilidad. En ese sentido estamos hablando de calidad de suelo. ¿Sí? Gracias. sí, bueno, eh, también la calidad del suelo la podemos ver en cuanto a las propiedades que tiene el suelo y por su capacidad de ser sostenibles y producir alimentos sanos, además de mitigar la contaminación ambiental. Mm, Luego tenemos que el desconocimiento sobre el manejo del suelo conduce a prácticas inadecuadas que provocan la pérdida de propiedades físicas, también de las propiedades nutrimentales y en general de su fertilidad. Mm, bueno, como les decía, en este caso, el estudio se hizo sobre una ladera en Tabasco. Sobre una ladera. Ah, ladera, ya. Gracias. Sí. Este, bueno, el incremento de particularmente en la agricultura de la ladera, se vio que requería de atención, sobre todo porque el manejo inadecuado aceleraba la degradación y la erosión del suelo por las corrientes de agua. Mm, Y aparte del ambiente tropical es otro factor para el manejo del suelo, ya que bajo dicha condición la fertilidad y la materia orgánica se reducía. Por lo tanto, la combinación de el ambiente y el relieve en la agricultura, este, pues demandaba prácticas de conservación, buenas prácticas de conservación. Luego, el incremento de la materia orgánica del suelo se vio que reducía el escurrimiento superficial y también otros de los beneficios es que infiltraba bueno, propiciaba la infiltración y la condición se ve reflejada en una disminución de la densidad aparente, así como de la porosidad total y la estabilidad de los materiales agregados en el suelo. Mm,
Bueno, también se vio que estas enmiendas orgánicas no son generalizables, por lo tanto, tuvo un tratamiento especial. ¿Nos puedes recordar qué tipo de suelo es un lubisol para que sepamos en dónde andamos parados? Ay, no recuerdo. Los lubisoles son suelos que se van formando por el intemperismo, pero la característica particular es que son lugares que prácticamente durante 4 meses se inundan y luego se secan completamente. Se inundan y se secan, entonces se van degradando muy rápidamente, formando suelos de carácter arcilloso, ¿sí? Y entonces esta propia característica los va haciendo que pues sean suelos que se remuevan con cierta facilidad. Entonces nos están hablando de una agricultura que se está haciendo en una zona con pendiente, una ladera, ¿no? Y estos suelos que durante 4 meses están expuestos a escorrentías y por lo tanto a erosión. Se van lavando, voy a decir, y además se van erosionando. Gracias. De acuerdo, gracias. Siguiente, por favor. Hablar un poco de lo que son los materiales y métodos que se utilizaron en el sitio. Bueno, antes de esto vamos a saber bien dónde estamos ubicados. Como ya lo mencionó mi compañera Jacqueline hace un momento, estamos en Melchor Ocampo, en Tabasco. El lubistol, si recuerdo bien, se ve en los suelos con pendiente. Y justo aquí es una pendiente, pues, bastante decente, caminablemente hablando. Va del 5 al 10% en 280 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima tropical cálido húmedo, con lluvias abundantes en veranos y con una estación seca y corta en primavera y verano. Una precipitación de 3.186 milímetros en promedio, y igual una temperatura de 23.6 grados centígrados en promedio. Es pues bastante dentro del promedio. O No, sea, no tenemos como tal climas. mucha agua, está expuesto a mucha agua, mucha precipitación. 3,000 milímetros anuales son muchísimos. Sí, Si me refería a la piensan que, por temperatura. ejemplo, aquí en la Ciudad de México andamos entre 900 y 1,200, para que ubiquen. Ok, gracias. Respecto a la vegetación, hay pastizales, maíz y plantas y arbustos achahuales, que se refieren a vegetación que surge espontáneamente. Ajá, acahuales. Acahuales. No, Sí, está. Acahuales. acahuales, sí. Es la vegetación secundaria que aparece cuando remueves la selva. La siguiente, por favor. Ahora con características del suelo según la WRB, que significa Base Referencial Mundial, es la que se usa para clasificación de los suelos. Se trata de un lubisol, y en las muestras que se tomaron fueron a 100 centímetros, un metro. Nos dio estos resultados más relevantes: una capacidad de intercambio catiónico de 39.79, C-mol, no estoy muy seguro de cómo leerlo, C-mol por kilogramos. Y en cuanto al fósforo y al potasio, se encontraron en niveles bajos, lo cual no es muy favorable para la vegetación que pudiera llegar a surgir. Sin embargo, en cuanto a calcio y magnesio, se encontraron en niveles altos. Aquí se puede decir que eso es bueno,
ya que el calcio es lo que mantiene la estructura de los suelos agrícolas. Y el magnesio igual es un nutriente esencial para el desarrollo de las plantas. Nada más aquí, a ver, hay que tener cuidado. La capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo para intercambiar los iones de los minerales que están en el suelo con las micelas de la raíz, ¿sí? ¿Cómo se pueden intercambiar para que puedan ser tomados por la raíz? El fósforo, el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los minerales más importantes para el crecimiento y desarrollo de la planta. Aquí encontramos que tenemos un bajo nivel de fósforo, que es el mineral energético, y el potasio, que es el mineral que justo permite que se dé el intercambio catiónico. Entonces, ahí tenemos un problemita. Y el calcio y el magnesio, que se encuentran en alto nivel, ¿sí? Pudiera traernos consecuencias de alcalinización del suelo, ¿sí? Aunque ahí están y la planta los necesita, si es en demasía, nos puede causar problemas. Sí, adelante. Sí, bueno. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, el tratamiento que se realizó para poder crear la composta fue que tenía que cumplir con las siguientes características. El pH tenía que ser de 6.82 aproximadamente, conductividad eléctrica de 3.9 decímetros, carbono orgánico con el 41.5% y contenidos nutrimentales tenía que contener el 0.73% de nitrógeno, el 0.09 de fósforo, el 0.64 de potasio, además del 2.14 decimoles por kilogramo de calcio, el 2.57 decimoles por kilogramo de magnesio y el 1.07 decimoles por kilogramo de sodio. Además de tener una temperatura estable de aproximadamente entre los 25 y 45 grados centígrados. Posteriormente, la composta fue elaborada en cortes de jardines, los cuales fueron sometidos a un proceso de compostaje de aproximadamente 113 días. Y cuando alcanzaron la temperatura estable fue cuando comenzó el proceso para reincorporarlo a la tierra. Se incorporó de forma a través de labranza manual con pala y asadón aproximadamente a 30 centímetros de profundidad. Y de acuerdo con Gallardo en el 2016, una composta que proviene de este tipo de materiales tiene que presentar contenidos bajos en nitrógeno. Y esto va a contribuir a la conservación del suelo y a reducir los niveles de mineralización rápida. Lo que se realizó en la investigación fueron evaluar 4 dosis de compostaje de 0, 20, 40 y 60 de biomasa y en un periodo de aproximadamente 11 meses después de la colocación de la composta. Y fueron colocados en unidades experimentales que consistieron en parcelas de aproximadamente 5 metros por 5 metros en un periodo de 11 meses. Bueno, posteriormente después de los 11 meses, lo que se realizó fueron los indicadores de fertilidad y métodos analíticos, y entre ellos está la materia orgánica que se analizó con la oxidación húmeda, el pH con el método de potenciómetro, la conductividad eléctrica con la conductimetría, la capacidad de intercambio de catiónico con la extracción de acetato de amonio, el fósforo con método de Olsen, los micronutrientes con la absorción atómica, la densidad aparente con el método de doble cilindro, la densidad real con método de pignómetro, la textura con el hidrómetro de Boujoukos, la conductividad hidráulica
con el peámetro de carga constante, la resistencia mecánica a la penetración con el penómetro de punta cónica y distribución de tamaño de agregados con el método de tamizado en seco. Además de que se realizaron 3 operaciones importantes para este experimento, que fue para la obtención de porosidad total, se calculó mediante la ecuación propuesta por Scott en el 2000, que es la que pues, se pueden ver en pantalla, en donde PB consiste en la densidad aparente y PR es igual a la densidad real. La distribución del tamaño de agregados, esa se determinó con el método de tamizado en seco. A partir de esta se calculó el diámetro medio ponderado mediante la ecuación que se puede apreciar en pantalla, en donde DMP es igual al diámetro ponderado de los agregados tamizados en secos en milímetros, XI es igual al diámetro medio de las fracciones de cada tamiz, también en milímetros, WE es igual al peso total de la muestra correspondiente a cada tamaño de fracciones y la STW es igual al peso total de la muestra. Y por último, el último indicador es la estabilidad de agregados, la cual se obtuvo mediante el método de Collier, modificado por Kemper y Rosenau a través de la ecuación que también pueden ver en pantalla, en donde EAH es igual al agregado estables de agua, MA más S es igual a la masa agregada resistente al agua con más de arena en gramos, MS es igual a la masa de fracciones de arena sola, también en gramos, y MT es igual a la masa total de suelo tamizado, y también en gramos. Y a continuación les vamos a explicar los resultados y discusiones que se llegaron después de recabar toda esta información. Luego de todo lo que ya acabamos de ver, nos presentan estas tablas para ver los resultados que tenemos. Se notó que hay una disminución en la densidad aparente. Sin embargo, estas diferencias solo se puede ver cuando el tratamiento, nuestra composa, es mayor a 60 en la biomasa de tratamiento. La densidad aparente tiene que ser entonces mayor a 40 para que se puedan apreciar estos cambios. Y esto significa que mientras más abono orgánico recibe el suelo, va a ser mayor el tamaño de los agregados que este tiene. La siguiente, por favor. Bueno, también se pudo notar que bueno, lo que se acaba de decir, cuando se le da este abono al suelo, va a incrementar el tamaño de los agregados, pero la estabilidad va a depender de la cantidad que se utilice. Como dije hace un momento, a partir de 40 es cuando se empieza a notar el cambio. Mientras mayor sea el carbono orgánico soluble que está recibiendo, va a ser mayor el contenido de los agregados. Y también mientras mientras que los agregados más pequeños estarán asociados respecto a la fracción más humidificada. Esto significa que los incrementos de la dosis de la composta hicieron agregados más pequeños y menos estables. Otra cosa que... A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Perdón? Lo último que nos dijiste. Si lo puedes repetir, por favor, porque no te escuché bien. Ah, sí. Sí, los incrementos de la dosis respecto a la composta hicieron agregados más pequeños y menos estables respecto a la sección humificada. O sea, a mayor cantidad de composta, los agregados más pequeños los agregados fueron más pequeños y menos estables.
En, sí, 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 en la fracción humificada, en la fracción como, Ah, o sea, estás hablando de dos momentos, el momento seco y el momento húmedo. sí. Ok. Ok. Otra cosa que tenemos aquí como resultado fue la composta vista como fuente de la materia orgánica, que, bueno, la materia orgánica da al suelo, la, la materia orgánica que se da al suelo incorpora macroagregados y también que la modificación de estos agregados afecta lo que es la conductividad hidráulica. Cuando se reducen los DMP, que significa diámetro medio ponderado, es una forma de comparación de la distribución de los agregados, hay mayor conductividad hidráulica. Y si se incrementan estos agregados, la conductividad hidráulica se reduce. La conductividad hidráulica es es con lo que se rige el flujo del agua. Nada más voy a hacer una observación. Hablaba de conductividad hidráulica o hídrica. Y Hidráulica. Hidráulica, o sea, el Ujú. movimiento en los poros, como tubos de conducción los trataron. No lo sé, ustedes lo leyeron más a fondo que yo. Queremos creer que sí, lo que pasa es que no especifican cada uno de estos procesos bien. Ajá, Entonces, pero el texto dice conductividad hidráulica. sí, bueno, Ajá. ok. Puede ser que no estén utilizando bien el término o se estén refiriendo a movimiento en los poros como si fuera un tubo. Ok, eso facilitaría, digamos, la infiltración. Bueno, suponemos que sí, porque menciona el DMP, que es como, si entendí bien, es como el diámetro que existe Ah, entre ok, el material justo para que ajá, pase el agua. el agua. Por Ujú, eso menciona la conductividad hidráulica. ok. La siguiente, por favor. Bueno, en la segunda tabla se pueden apreciar los cambios de propiedades químicas del suelo debido a los aportes de composta. Em, La masa orgánica aumentó al incrementar los niveles de composta, sin embargo, solo en dosis mayores a los 40 de la biomasa se detectaron diferencias estadísticas significantes. Por ejemplo, la masa orgánica en el tratamiento de control, eh, que es la primera hilera, tiene un valor de 6,92%, que es considerablemente alto. A partir de este nivel, todos los tratamientos que reciben son enmiendas orgánicas e incrementan su contenido de la masa orgánica. Ajá, Sin embargo, es en este primero en el cual se detecta que la dosis puede ser considerada como mantenimiento para recuperar los contenidos que se transfirieron dentro del ciclo de la masa orgánica. Es decir, que únicamente es en este proceso en el cual eh, no recibe más ni menos, simplemente lo específico que en un inicio se tenía. Y ajá. ya con los demás incrementos de la biomasa, se fue aumentando la cantidad y eh, sí, obedeció a un incremento de biomasa microbiana, además de que hay un incremento en la productividad de biomasas y por lo tanto hay una mayor cantidad de residuos, particularmente en raíces, que son reingresados al suelo. Posteriormente se observó una correlación estrecha entre la materia orgánica con las propiedades físicas, así como el contenido de nutrientes y el pH. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de Pérez Esteban en el 2014,
Los ácidos orgánicos de bajo peso molecular durante el proceso de unificación de la masa orgánica provocan el descenso del pH. Sin embargo, durante este experimento en la composta no se obtuvieron efectos sobre la variabilidad del pH. Está casi Em, parejita. Ujú. Es probable que esto se deba al efecto de tapón que se ejerció en el suelo. Y con esto se refiere a que el suelo frente a cambios de pH se determinó que el suelo bajo en nivel de materia orgánica genera grandes cambios de capacidad en los tapones, lo que confirma que debido a la riqueza de la masa orgánica, el suelo que presentaba un aumento debido al aporte de la composta solo provocó un cambio rápido y temporal sobre la variabilidad de pH. Es decir, que sí hubo un cambio, pero no completamente drástico, fue como algo fugaz, por así decirlo. Y los niveles de la conductividad eléctrica es de 3.9 decímetros, no recuerdo, se me fue por completo la palabra. Bueno, que presentó la composta frente a... Esto quiere decir que presenta un fuerte porcentaje de salinidad, ya Ajá. que este nivel corresponde al límite máximo permisible en los abonos orgánicos. Sin embargo, en la investigación, solo la dosis de 60 de la agregación de biomasa registró diferencias estadísticas significantes. Es decir, que las otras, tanto el 0, 20 y 40, no cambió tanto. Entonces, hablando del porcentaje de salinidad, pues está dentro de lo permitible. Y bueno, con las altas dosis de la composta, es posible mejorar las propiedades del suelo, llevándolo a un nivel de aproximadamente entre el 55% en las dosis bajas, que es 0 y 20, y hasta el 73% en dosis altas de 40 y 60 de agregación de biomasa, lo que puede considerarse como benéfico, ya que el porcentaje de saturación de la base es proporcional eh, a la utilidad de acidez y la disponibilidad de nutrientes, además de la fertilidad del suelo. En esta otra tabla podemos observar los cambios en los contenidos nutrimentales del suelo debido al aporte de composta. Y bueno, a las conclusiones que se llegaron es que se observaron niveles más elevados de las dosis altas de entre 40 y 60 megagramos por hectárea con respecto a las dosis bajas que estas eran estaban en el rango de 0 a 20 megagramos por hectárea y, Microgramos, no, no megagramos. perdón, Ajá, sí. microgramos por hectárea. Y en este caso, de los microelementos de hierro y el zinc, se observó un incremento en la dosis de la composta, ya que aumentó la concentración de estos elementos. Y en cuanto al cobre y el manganeso, no se apreciaron diferencias significativas. Siguiente, por favor. Bueno, en las conclusiones, de manera general, podemos decir que el efecto de compostar y hacer abonamiento orgánico no se puede generalizar porque pues tenemos diferentes tipos de suelos. En cuanto al estudio, los aportes de más de 40 microgramos por hectárea de composta en el suelo provocaron una disminución en el tamaño y la estabilidad de agregados en húmedo, que se interpreta como la formación y destrucción de microagregados que corresponden a la etapa intermedia de un rápido proceso de agregación, desagregación y agregación
Y bueno, estos microagregados tendieron a estabilizarse conforme se fue agotando la materia orgánica fresca que había sido recién aportada. Las modificaciones del suelo provocaron un incremento en la conductividad hidráulica y una reducción en la resistencia a la compactación. Particularmente esto sucedió en una capa superficial de 10 centímetros y se observaron aumentos de la materia orgánica y el porcentaje de saturación de bases de suelos tratados con más de, como ya habíamos mencionado, con más de 40 microgramos por hectárea. Y bueno, en cuanto a la conductividad eléctrica, a partir de 3.9, la composta ocasionó un ligero incremento en su salinidad y también se observó que el aporte de la composta mejoró los contenidos de calcio, magnesio, fierro y zinc. También mientras que en el fósforo, el cobre y el manganeso fueron muy ligeros. En cuanto al pH, como ya había mencionado mi compañera Erika, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Sí, de hecho, hay una relación ahí muy extraña entre conductividad eléctrica y salinidad y el pH. Pregunta, ¿qué les dejó este artículo? Además de dificultades ¿no? de meterse en un tema que ustedes no trabajan tan profundamente. Bueno, en lo personal fue un poco complejo para mí porque como lo mencionó, utilizaban muchos términos que en realidad no entendía. Entonces teníamos que investigar para entender un poco más a la lectura. Sin embargo, lo mencionaba mi compañero Axel al inicio de la exposición, no podemos generalizar en el tratamiento del suelo, ya que cada uno es completamente diferente, independientemente de que quizás tengan el mismo nombre, existen condiciones completamente diferentes que hacen que diferentes nutrimentos, bueno, diferentes elementos que lo componen sean, varíen. Entonces, no sé, creo que la reflexión se queda en ello. No podemos generalizar en decir que existe una composta ideal para el suelo y, y, y realmente pues investigar cuáles son las propiedades del suelo y la forma en la que las plantas se adaptan a ello. Creo que las plantas son, en este momento las voy a llamar como herramientas muy eficientes para que nosotros podamos entender cómo se está componiendo el suelo. ¿Alguien más? Pues en mi caso primero me sorprendió un poco bastante porque yo tenía la idea de que la composta bastaba como al menos para el uso que yo le doy, bastaba Ajá. como con poner solo desechos de comida, un poco de tierra y ya, y quizás sí, al menos en esta parte ah, muy puntual de que lo que sería un jardín propio, Ajá. pero ya cuando se trata de elementos más grandes, eh, siento que sí es necesario los estudios porque mencionaron cosas que la verdad ni siquiera sabía que existían. Bueno, estos términos de la conductividad eléctrica, los cationes. Entonces, sí siento que es importante ya, dependiendo del uso que le queramos dar para algo más profesional, algo más grande de cultivos y no solo para como nuestro jardín. En ese caso sí siento muy necesario esos estudios. Nosotros entendemos las bondades de la composta. La composta es un abono verdaderamente noble en el sentido de que es fácil de hacer, incorpora una gran cantidad de nutrientes al suelo,
Además, funciona como cementante, hace que las partículas se unan y formen agregados, pero ya vimos que, por ejemplo, en el tipo de los lubisoles, mientras más agregábamos, los agregados se hacían más pequeños, ¿sí? Y entonces no sé si permitían mayor o menor capacidad. En realidad, las compostas, digamos que son buenos elementos para mejorar los suelos en amplio sentido. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en diferentes lugares con diferentes suelos expuestos a intemperismos diferentes, tenemos que entender un poco el comportamiento del suelo. Este tipo de estudios, desde luego ustedes no los pueden, o sea, sí los pueden hacer, pero no los van a entender, y no les toca porque su profesión no es esa, pero sí pueden pedir, si ustedes consideran que el suelo no está funcionando como debiera funcionar porque está muy erosionado, porque está deslavado, porque está completamente inundado, porque las partículas son muy pequeñitas y retienen demasiado el agua, pues sí pueden acercarse a un edafólogo que les ayude a decirles qué es lo que le pasa al suelo y en función de eso diseñar la composta. Dependiendo de los insumos que nosotros incorporemos a las compostas, ¿sí? Serán las cualidades o características que van a tener, ¿sí? No es lo mismo que yo haga una composta en la que el material de maderas es el más abundante, a otra en la que el follaje sea más abundante. Entonces, en general, digamos que las compostas son bastante nobles, pero que también, dependiendo de las necesidades del suelo, ¿sí? Podemos incorporar mejores compostas si conocemos cuáles son los procesos y las características de los suelos en los cuales estamos trabajando, sobre todo a escalas regionales en las que no podemos abonar todo un bosque, ¿no? O toda una zona de ribera de río. Tenemos que trabajarla por porciones, por pedazos, y cada parte tendrá sus propias características. De antemano les doy una disculpa, fue un artículo mucho más espeso de lo que yo lo había visto, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho que lo hicieron bastante bien. Muchas gracias. Y entonces sigue Ronnie y Miriam y Mario. Sí, y Oliver. Ay, Oliver, sí, es que a Oliver lo tengo aquí con verde que lo puse después. Por eso nunca lo incorporo. Gracias. Ronnie, Miriam, Mario y Oliver. Ustedes son los de capacidad de carga, ¿no? ¿O no? No, los de las terrazas técnicas para evitar la erosión y Ok. Ajá. Es que le vea mal. Ok. Empezamos. Todas estas ya son estrategias o técnicas de restauración, de recuperación. Sí, si quieres la siguiente, Mario. Nuestra introducción, bueno, el índice. Siguiente. En introducción, según lo que leímos del artículo, más que nada presenta como estas diferentes técnicas que creemos son bastante útiles para nosotros como arquitectos paisajistas, porque pues podemos tener diferentes herramientas para sugerir o pues ir orientando también a las diferentes personas que vayamos a atender o en los diferentes proyectos. Y pues más que nada para evitar la erosión y mantener los suelos productivos, que es como el fin del artículo. Ajá. Siguiente. Nada más voy a hacer una pequeña acotación. La mayoría de estas técnicas están hechas para campos de cultivo, ¿sí? Pero nosotros podemos retomarlas para instrumentarlas en
terrenos naturales que nosotros queremos restaurar. ¿De acuerdo? Sí. Hola, no sé si se escucha bien porque me está fallando un poco el internet, pero bueno, tenemos la erosión como fenómeno adverso. Para esto debemos de saber que pues la erosión es el proceso relacionado con el desprendimiento y el arrastre de los materiales del suelo que son causados por el agua y el viento. Este proceso es causado mayormente por el agua de lluvia y existen tres principales modos de erosión: la laminar, surcos y cárcavas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Primero tenemos la erosión laminar, que esta consiste en la remoción de capas delgadas y más o menos uniformes del suelo sobre toda un área. Esta forma es la menos notable, pero a la vez puede ser la más peligrosa. Mientras esto ocurre, el suelo pues tiende a disminuir su fertilidad debido a la reducción del espesor y esto conlleva a la disminución de la productividad de los cultivos. La siguiente, por favor. La siguiente es la erosión por surcos. Esta ocurre cuando se presentan lluvias intensas y el relieve del terreno presenta irregularidades en la dirección de las pendientes. La escorrentía se concentra en algunos lugares para adquirir volumen y velocidad suficiente para hacer cortes y formar surcos. Los tamaños por esta clase de erosión pueden ser menos graves, pero puede contribuir a una gran parte de la erosión de una ladera, desprendiendo entre surcos y de la superficie afectada. Y por último, pues la erosión en surcos se ve favorecida cuando la lluvia ocurre en suelos que recientemente han sido preparados para la siembra de cultivos. La siguiente, por favor. Y por último tenemos las cárcavas, que estas se presentan cuando existe una excesiva concentración de escorrentía en determinadas zonas del terreno y que posteriormente permite la ampliación progresiva de la zanja. El control de las cárcavas es siempre difícil y costoso, de tal manera que los gastos de conservación superan por lo general al valor de la tierra. Y bueno, también aquí los labores de labranza en el sentido de la pendiente, las construcciones sin ordenamiento y los drenajes de aguas superficiales mal dirigidos son generalmente el origen de las profundas cárcavas. La siguiente, por favor. Bueno, y ya pasando a los objetivos de la conservación, tenemos que los terrenos que son destinados a la producción agrícola son los más expuestos a la erosión hídrica, pues se elimina vegetación existente, como la maleza, justo para que ésta no como avance a comerse, o más bien crezca más que nuestra producción, ¿no? Ajá, que el cultivo, sí, compita con el cultivo. Exacto. Y los labores de labranza también exponen el suelo al arrastre por la escorrentía. Entonces, los objetivos que tenemos están en la siguiente, Mario. Debemos hacer una recuperación, rehabilitación y conservación, además de manejo sustentable de los suelos y las aguas en las que estamos cultivando. También proteger con vegetación el área de suelo desnudo para evitar el impacto directo con las gotas de lluvia, evitando el deterioro de los agregados del suelo y disminuyendo la escorrentía superficial del agua. También debemos reducir la producción y el transporte de los sedimentos finos mediante el acondicionamiento físico del suelo para el desarrollo de una agricultura productiva, sostenible y rentable. Al mismo tiempo, es reducir el mínimo a la práctica de remover la tierra. Esto quiere decir, pues, con la labranza. Y justo va a evitar que se compacte mucho el suelo y que se aumente bueno, esto va a ayudar a que aumente la fertilidad. También impide la erosión. Y por último, la rotación de cultivos y la diversificación de estos es como una muy buena práctica que se tiene que hacer.
Sí, y bueno, en esta parte de materiales y métodos, lo que se pudo encontrar en la lectura, bueno, bien, describe que las terrazas bien planificadas y construidas disminuyen considerablemente las pérdidas de suelo por erosión. Como lo había mencionado la profesora, pues acá en la lectura se describe el terraceo como una técnica agrícola y de cultivo que, bueno, que se utiliza para cuando no es posible controlar la erosión en forma satisfactoria. La disponibilidad de maquinaria agrícola y la pendiente del terreno son otros factores que determinan la opción del proceso de construcción de una terraza. Acá en los 4 tipos de terrazas que se describen en el texto, pues empezando con terrazas individuales, menciona que normalmente se construyen a mano con pico. En terrazas de drenaje se necesita la construcción de uno o de más canales de desagüe y los cordones de vegetación se construyen con implementos de tracción animal o con herramientas manuales. Y ya por último, las terrazas de banco requieren mano de obra y mucho más tiempo, por lo que los costos de inversión se elevan. Luego viene como esta parte de las prácticas de retención del suelo, donde vemos unos ejemplos de cómo se puede, bueno, de diferentes métodos. Y uno de ellos es las terrazas individuales, que se usan mucho en las pendientes entre 10 y 40%. Y pues literal es una plataforma circular o ovalada en contrapendiente y son construidas en suelos no muy rocosos o pedregosos. También necesita una superficie para soportar el corte de unos 30 centímetros de profundidad más o menos. Y este método facilita la absorción del agua al pie de la planta, evitando la pérdida por erosión de los fertilizantes y nutrientes. Y más o menos es como se ve en la imagen. Creo que en la siguiente también hay otra. Se ven bastante bien su bordo, la profundidad. Bueno, sí, algo importante es que se construyen a mano y con pico y pala, puro manual, y sigue siendo, o sea, se tiene que diseñar a 3 bolillo, que es algo como que trabajamos mucho nosotros. Y otro método. Las curvas de nivel, a 3 bolillo, ¿no? Sí. Buscando que el borde quede en la pendiente más baja, que es donde va a retener el agua. Ajá. Otro método son las barreras físicas para el control y encauzamiento de las escorrentías, que en cuanto mayor sea la escorrentía, mayor es la capacidad de causar erosión, como lo vemos en la imagen. Ajá. Y las prácticas tradicionales son pues canales escurridores, banquetas individuales, corredores de vegetación permanente y rompevientos. Y prácticamente es justo crear estos canales para que podamos como llevar el agua a donde queremos y no que nos destroce o nos vaya generando estas como barrancas, casi cárcavas, dentro de nuestro terreno de cultivo. Pues empiezan así como escorrentías y siguen rompiendo el suelo y forman grandes cárcavas, y si las dejáramos por muchísimo tiempo, se convierten en barrancas. Sí. En la siguiente. Bueno, un poco explicando más, son canales destinados a recibir el agua que drena de un sistema de terrazas. También es indispensable que la demarcación y construcción y estabilización del lecho del canal, desagüe con vegetación, se realice con anticipación a la demarcación del resto del sistema de terrazas. Y para la estabilización del lecho del canal del desagüe, se recomienda la implantación de especies vegetales capaces de soportar la variación de temperatura del lugar y largos periodos de sequías.
pues justo entra este tema, ¿no? De época de lluvias, época de secas. Entonces, esta barrera nos va a ayudar mucho como a... Y piensen también en las técnicas que vimos de la vegetación riparia, ¿no? Que nos va a ayudar a manejar este canal para controlarlo. Sí. Siguiente. Hola, quedan 4 técnicas por definir y explicar. Y pues ya una de ellas que es como esta barrera, pues tenemos el caso de los cordones de vegetación, que son fajas intercaladas a un cultivo principal. Y pues estas van a ser de densa vegetación con el objetivo de reducir la velocidad del escurrimiento superficial. Siguiente, por favor. Fíjense bien que están organizadas perpendiculares a la pendiente. Eso es muy importante. Ok, y unos aspectos sobre estos cordones, pues es que son técnicas sencillas. Son eficientes para pendientes de hasta el 10%, aunque se pueden complementar con otras técnicas de terraceo, ¿no? También son apropiadas para sistemas de cultivo con granos básicos y hortalizas. Es importante resaltar que, pues, los productos derivados de estas, pues, pueden utilizarse como forraje o como heno para el ganado. Siguiente, por favor. Ya otra técnica de terraceo, pues es la de banco. Y pues se va a llamar de banco porque va a estar similar a una forma de un banco, ¿no? Como si fuera un cuadrado, pero pues con ese ángulo recto, más o menos. Ajá, y tiene su contención. Ajá, entonces en este tipo de terracería, pues vamos a tener esta contención y estas plataformas, pues con escalones planos. Estos van a ser pues, en pendientes fuertes y van a estar separados por estas paredes inclinadas, ya sea de vegetación o por muros de piedra. Siguiente, por favor. Estas terrazas van para pendientes de entre el 20 y el 55%, con profundidades que van desde los 20 hasta los 60 centímetros. El ancho de la terraza pues, va a depender de la profundidad del suelo y de la pendiente del terreno. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el talud que vayamos a poner que no debe de ser mayor a los 2 metros. Siguiente. Y aquí pasamos a una terraza que es muy parecida a la anterior, pero lo que va a ser diferente es que las plataformas de la anterior terraza pues son planas y estas van a ser un poco más inclinadas. Entonces van a ser franjas secuenciales para dividir una ladera en secciones perpendiculares a la pendiente, que es lo que mencionaba Mari Carmen, y van a tener límites superiores e inferiores orientados por las curvas de nivel. Van a estar protegidos por bordos de tierra o muros de piedra, que vamos a llamar los pircas. Siguiente, por favor. Bueno, para su construcción hay que hacer una remoción de una franja de tierra de 60 centímetros de ancho y 80 centímetros de profundidad. Ya con el suelo removido, pues vamos a formar un camellón de terraza aguas arriba de la línea de nivel. Y por ejemplo, aquí tenemos una tabla respecto a la pendiente del terreno y cómo va a ser la distancia entre los muros y las alturas pues de nuestros muros o taludes. Como dato adicional, pues estas pircas o estos muros de piedra se recomiendan no ser menores al 5% porque vamos a tener a los animalitos pasando, ¿no? Y cumpliendo algunas labores respecto a cultivos. Siguiente, por favor. Acuérdense que el ganado pues, es erosivo con la propia pezuña, rompe el suelo. Pero a veces tiene que ver con el estilo de vida de las personas, ¿no? O sea, tienes que
intercalar como sistemas de producción, ya sea como en ganadería o en agricultura. Y después, el camellón que vamos a tener, si va a ser de tierra, deberá complementarse con una instalación de barrera viva, que es la que vimos hace rato, Ajá. para estabilizarla, ¿no? Entonces, estas terrazas que van a ser de tierra van a necesitar de un mantenimiento. Todo necesita un mantenimiento, pero pues estos como están en una zona de laderas, pues es importante estabilizarlas. Siguiente, por favor. Y ya por último tenemos un caso conocido como terrazas de Jampaturi, el caso de estudio de nuestro artículo. Y Ajá. básicamente nos describe estas estructuras pues precolombinas de terraceo que cumplen 3 principios físicos básicos, donde va a haber una regulación térmica, una humedad relativa y turbulencia, y un flujo de agua y nutrientes. Siguiente, por favor. Y pues ahorita tenemos un esquema de cómo es que esto funciona, ¿no? O sea, de estos 3 puntos. Por ejemplo, en el día, el calor se va a acumular en las piedras, en estos muros de contención, así como en el suelo y en el humus. Entonces va a fomentar una actividad microbiológica y un como desplazamiento hidráulico. Después vamos a tener que en la noche este calor se va a irradiar y va a termorregular el cultivo, va a proteger de las heladas. Asimismo, la humedad pues va a, pues va a esparcirse, ¿no? Y ya por último, el agua que se va a infiltrar va a ser aprovechada por los planos inferiores de la terracería, donde los nutrientes solubles pues van a ir desde la terraza superior a la inferior, principalmente en nitratos, ¿no? Todo lo que se va lixiviando no se pierde, va bajando a la terraza contigua. Vean qué interesante el sistema. Las Ujú. piedras no solo funcionan como contenedores, sino como elementos que al calentarse, ¿sí? Van a mantener la temperatura del suelo diferente a la temperatura de la atmósfera, ¿sí? En la noche que hay enfriamiento, las piedras, digamos que calientan el suelo. El agua que está al interior, ¿sí? También se mantiene un poco, digamos, vamos a decir, tibia y se mueve más fácil dentro del agua. O sea, el agua del suelo, ¿sí? Se mantiene con mayor facilidad, no se evapora tanto y se ayuda a la nutrición. Y el agua que llega a escurrir de una terraza a otra, que lleva los minerales por lixiviación, ¿sí? No se pierde porque va pasando a la siguiente terraza y en la siguiente terraza va sirviendo a los nutrientes, sí, a las plantas para que se nutran. Entonces, es un sistema, y les voy a decir, estos son los que llamaban, no sé si se sigan llamando ahora ecotecnias, ¿no? Pero son en realidad técnicas ancestrales que de manera empírica, ¿no? Fueron desarrolladas por culturas anteriores a la nuestra. Sí, está muy interesante. Y pues esto se da en pues una zona de laderas, ¿no? O sea, igual podemos reproducirlo en llanuras, pero pues así Para funciona muchísimo acá, ¿no? para las llanuras hay otro tipo de terrazas que se llaman terrazas de camellón, que prácticamente es ondular el suelo. Y el hacer estas ondulaciones, estos movimientos de suelo de grandes camellones, luego pequeñas depresiones, es con la intención de generar estos grandes espacios en donde se acumule agua y luego el camellón que la contiene para que no corra, para que se mantenga en esa zona. A veces la parte del camellón de la terraza se ponen cultivos permanentes que ayudan a mantener la humedad, ¿no? Y dan sombra y regulan las temperaturas, etcétera. Sí, lo más importante que, o sea, protegen al suelo. Ok, Y me parece que con eso es todo. con esto terminan.
Sí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario con respecto a estas técnicas? Para ustedes son muy importantes, sobre todo cuando trabajan a escala regional, en donde en realidad ustedes van a hacer propuestas de cómo manejar grandes extensiones que están sufriendo deterioro. Todas estas técnicas, tendrán que adaptarse a las condiciones del sitio, razón por la cual su análisis diagnóstico en una zona se convierte en una parte muy importante de su proceso de diseño. Sí, a mí me gustaron mucho estas porque, o sea, tengo, las he reconocido, o más bien, las he visto antes, pero ahorita ya las reconocí de terrazas de crecimiento lento y pues llegan a estar en algunas áreas naturales protegidas o pues en fuentes brotantes también apenas le hicieron un tratamiento y tienen estos muros de contención, pero ahí los tienen de madera. Sí, bueno, cuando vimos estas técnicas de manejo de riberas, ahí usaban materiales más sencillos, pero fíjense, cuando salgan al campo y ustedes ven los campos de cultivo en pendiente en nuestro país, ¿cuál es lo característico de esos campos de cultivo que están en laderas suaves? ¿Cómo están organizados? ¿Por qué están separados, delimitados, organizados? ¿Cómo están? ¿Han visto terrazas en el campo? Creo que yo vi una vez en camino a Veracruz, a Ajá. Tecomán, estaban los cultivos de, creo que sí eran naranjas, y hacían la técnica esta de los circulitos. Ay, me olvidé el nombre. La acaban de presentar ahorita. Sí, estas represas individuales. Ajá. Sí. Esa terraza individual que le llaman. Ok. Fíjense bien, los naranjos son cultivos permanentes, esos no causan tanta erosión, pero los cultivos de hortalizas, de cereales, que tenemos que estar removiendo constantemente, el suelo se pierde muchísimo. En México, cuando ustedes vayan y se van a recordar ahorita, ven las terrazas y las ven que están bordeadas de agaves, de magueyes, ¿no? Son muy características la terraza, y luego el muro de piedra Es cierto. y la hilera de agaves. El poner agaves en la orilla del escalón de la terraza es una forma de ayudar a la contención del suelo con las raíces de los agaves. Eso es muy característico de nuestro campo, ¿no? Los tecorrales, que son de alguna manera formas limitantes, ¿no? Como meras muretes para limitar los campos de cultivo, también juegan su papel en la retención de suelos, ¿sí? Lo único es que hay que observar que estos elementos sean perpendiculares a la pendiente, que es lo que apoya a que el suelo que se alcanza a remover se vaya reteniendo, ¿sí? Y el agua disminuya su fuerza y su velocidad. En una erosión laminar, como nos explicaban, prácticamente no se ve, porque no se ven las escorrentías, sino que el agua va corriendo y va jalando poquito a poco el suelo. Cuando se construye un camino, ni siquiera tiene que ser una carretera, un camino, al romper en 1 metro el suelo, allí empieza a moverse el suelo lentamente. Y la erosión laminar juega un papel muy importante en esto. Pues chicos, muchas gracias. Muy bien, yo digo, ya vimos que hay diferentes tipos de terrazas, que en función de la propia pendiente y del tipo de suelo, inclusive del tipo de clima, vamos a requerir diferentes tipos de terrazas. Y entonces lo importante es que el principio de la terraza es retener el suelo y el agua y conservarlos para los cultivos. Si yo quiero recuperar un bosque, ¿no? Puedo recurrir a estas técnicas. Imagínense que tengamos que, los que fuimos al desierto de los leones, que vimos que está terrible el bosque,
habríamos de pensar por dónde empezaríamos para recuperar ese bosque. Y creo que tendría que ser por el suelo, ¿sí? Muy bien, me falta, ¿quién más me falta? 1, 2, 3, Jennifer, Fernanda, Citlali. Sí, profe, nosotros pasamos, de hecho, hace varias semanas. Fue de restauración de suelo por incendio. Entonces, ¿quién me falta de los que faltaban de lectura? Faltamos Kelly, Marlene y yo. Adelante, entonces, por favor. Okay. Aquí. Es que entonces... Ay, ¿sí me escucho bien? ¿Sí? Sí, Marlene. No, muy bien acá. ¿Sí ven mi pantalla? Marlene. Bien. Sí. Sí. Ok. Bueno, debido a los bienes y servicios ecosistémicos que proveen los ríos al ser sistemas socioecológicos de gran complejidad, pues son, bueno, es muy importante el hecho de que estén siendo víctimas de una fuerte alteración hidrológica, tanto morfológica y ecológica, por cambios asociados a desarrollo de las actividades humanas en su mayoría, por lo que se han implementado en diferentes ciudades del mundo proyectos dirigidos a promover acciones que inicien o aceleren la recuperación de los ríos. Claro ejemplo de esto es el artículo que nosotros consultamos, ya que tiene el objetivo de contribuir en el desarrollo de sistemas de indicadores que permitan monitorear los avances que se tienen en la implementación de planes y proyectos encaminados a recuperar ríos urbanos. Todo esto para que se pueda llevar un mejor monitoreo que nos permita guiarnos y aprender, además de compartir estos éxitos y fracasos para futuras o similares ejecuciones en lo que respecta a la recuperación de un río urbano. Bueno, también observamos que estos ríos son un claro ejemplo de, y más este estudio, son un claro ejemplo de sostenibilidad urbana, ya que se tiene un manejo integrado de recursos hídricos, la construcción del espacio público de calidad al interior y en la periferia de las ciudades que provean servicios ecosistémicos y favorezcan sitios para la convivencia social, minimizar su deterioro ecológico, aumentar su resiliencia a perturbaciones externas y vincular su paisaje de manera armónica con la ciudad. Muy bien, ahora pues en el subtema del artículo de materiales y métodos se definía primeramente la unidad de estudio y como vemos aquí, y bueno, aquí desde su inicio hasta todo lo que recorre el río tiene una longitud de 28.2 kilómetros y se vinculan las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán. Y Tlalpan está como por ya, ¿verdad? La siguiente. También este río está intubado por un tramo de 4.6 kilómetros que está incorporado al sistema de vialidades de la ciudad con pues el conocido nombre de Río Magdalena y Paseo del Río. Y también, bueno, si vemos el mapita, ahí está el como área rural y urbana del Río Magdalena y el río entubado, que es este tramo que está aquí, y el río al natural, ¿no? Tal cual. Y esto permite el río entubado que 200 litros por segundo sean aprovechados por el sistema de aguas de la Ciudad de México y pues contribuye justo al abastecimiento de aguas de la alcaldía Magdalena Contreras. Y a pesar de la contaminación, sí hay sistemas, no, bueno, a pesar de que sí contribuye al agua, sí hay contaminación en el río y pues después aún de pasar por la planta potabilizadora, recibe el sistema urbano con aguas hervidas y residuos sólidos que provienen de las viviendas que ocupan su planicie de inundación. Para esto también tenemos que la SEDEMA coordinó una serie de trabajos
para la recuperación del río Magdalena, como el Plan Maestro de Manejo Integral y proyectos ejecutivos como un colector central y una planta de tratamiento para las actividades y el mantenimiento del suelo de conservación. Para esto se utilizó un sistema de indicadores. La siguiente, por favor. En donde se determinaba junto a un equipo multidisciplinario, por ejemplo, aquí vemos la etapa 1, y se construyó en esta primera etapa un esquema cognitivo de que, a ver, pues, ¿qué buscamos en un indicador, no? Después de eso se jerarquizaron los indicadores ponderando por la regla de transitividad de que si A es B y B es C, entonces A es C. Y pues en esta tablita se muestran los criterios de selección para los indicadores que se jerarquizaron después. Un criterio primero es como la relevancia, de que es más significativo que otro para conocer las tendencias del río y su microcuenca. La pertenencia, que permite medir procesos centrales de la microcuenca. La facilidad, como que es más simple o más asequible. La claridad, de que sí es más fácil de manejar y se comunica con sencillez. Y la efectividad del indicador, que puede incidir en cambios de política pública y gestión del territorio. Para lo cual, la siguiente etapa, por favor, suponía crear, no borré mi rayón. Suponía crear no se borra. Bueno, pues ya. Una lista preliminar de estos indicadores a partir de una selección cualitativa por parte de los investigadores y el equipo multidisciplinario. Y esto permitió discriminar algunos indicadores que no eran necesarios y a partir de los conocimientos de cada especialista. Por ejemplo, un arquitecto paisajista en este ámbito podría realizar su propio monitoreo y pues ahí en ese podría decir, pues un indicador asequible o fácil sería monitorear el avance en la creación de espacios públicos asociados al río Magdalena. En la etapa 3, una vez listos estos indicadores y despreciados los que no, se hizo un análisis transdisciplinar para determinar los diferentes procesos socioecológicos de la microcuenca como sistema. Esto es a partir de las relaciones causales, unidireccionales o bidireccionales, y pues esto generaba como un grado de entrada y un grado de salida de cada indicador. Eso hacía reconocer el peso de cada uno y si recibían mayores relaciones o si tenían una mayor cantidad de relaciones hacia otros indicadores, entonces serían como una guía para la ejecución de los proyectos prioritarios en la cuenca que impactarían en el sistema de indicadores y por su parte en el río. Entonces, entre más centrales, más son parte del sistema. A continuación va mi compañera Marley, va a explicar un poquito más al respecto. No, voy yo. Perdón, va Dianita, sí, cierto. Bueno, como mencionó Kelly, los objetivos particulares en cuanto a resultados fueron estos, que fue conocer el grado de avance de políticas y proyectos en el territorio y realizar un diagnóstico estratégico para tomar decisiones basadas en la información y todo lo que se recabó en cuanto a metodología. Bueno, como Kelly mencionó, se seleccionaron estos criterios, pero se dio mayor prioridad justamente a la efectividad, facilidad y relevancia para determinarlos como criterios preponderantes. Bueno, en cuanto a estos criterios, se redujo a una lista preliminar de aproximadamente 81 indicadores, es decir, de manera más específica, a partir de las cuales diversos investigadores mencionan lo que es relación del área con el usuario, accesibilidad, área dedicada a actividades económicas, superficie potencial con restauración de suelos, la calidad del agua, el gasto unitario de recarga, entre otros. Después se depuraron los indicadores según los que se tuvieran menor efectividad, facilidad y relevancia, y esta vez se redujeron a 31 indicadores, por lo que se organizaron estrategias del plan maestro de acuerdo al ámbito de medición que se quería.
y ya después se desarrollaron estos indicadores con un mayor grado de salida, es decir, que fueran mayores o igual a 7 relaciones con el resto, que son justo participación, coordinación y reforestación, y los indicadores con mayor grado de entrada, es decir, mayores o iguales a 7 relaciones que reportaron de los otros indicadores, que son vigilancia, conservación, paisaje, restauración del suelo, basura y gastos del río. Y siendo el pago por servicios ambientales y la calidad de agua los indicadores de mayor grado de entrada y salida, que son estos. Y en total se identificaron 147 relaciones entre los indicadores, mostrando los avances en cuanto a la recuperación del río Magdalena, que se compone entonces por 11 indicadores de grado de centralidad, que son los que ya mencioné. Ahora sí, a continuación mi compañera Marlene les va a explicar la discusión. Sí, gracias. En países como México, en los que no se destina presupuesto suficiente para el diseño de un sistema de indicadores ni para ejecución de monitoreos, se requiere tomar en cuenta las siguientes cuestiones. ¿Existe información para alimentar la base de indicador? ¿El usuario final cuenta con el equipo para hacer las mediciones correspondientes? En otras palabras, la construcción de un sistema de indicadores práctico y ejecutable requiere que los investigadores que lo diseñen analicen su factibilidad desde la información disponible para hacer las mediciones hasta las restricciones técnicas y presupuestales con las que cuenta el usuario final. Es muy importante que no se olvide que deben de ser factibles y deben de medir y utilizar. El uso de presupuestos constructivistas relacionales se relacionan con los ejes fundamentales para la integración del sistema, de donde se destacan 3 criterios de selección, como es la participación ciudadana, la calidad del agua y la coordinación gubernamental. La siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente, algunos procesos, es la participación ciudadana y equipos multidisciplinarios, como ya había mencionado mis compañeras. Estos son algunos procesos que destacan, por ejemplo, el proceso constructivista que se creó a partir de las aproximaciones sucesivas que fueron el modelo final con base en el diálogo multidisciplinario entre los diferentes participantes. Este procedimiento permite la creación de un metalenguaje entre los especialistas, lo cual constituye parte de la transición del trabajo multidisciplinario al razonamiento interdisciplinario. Se sugiere crear técnicas cuantitativas y cualitativas bajo un enfoque teórico y una metodología que le permita a los diferentes especialistas tener claridad sobre el procedimiento que están siguiendo, lo cual crea dicho campo de discusión común que les permita interactuar y solucionar un problema de manera conjunta. Cabe mencionar que precisamente estos son los indicadores que tuvieron una mayor centralidad en la red de relaciones que se construyó tras el equipo multidisciplinario. En la siguiente, que pues habla acerca de la información del sitio. Se requiere un procedimiento que identifique sus relaciones para depurar y seleccionar aquellos que tienen un carácter estratégico en el monitoreo de la política ambiental y la propia conservación de la cuenca. Es importante saber bajo qué condiciones se encuentra la cuenca. Aquí, de hecho, abro un paréntesis en donde, a pesar de que en México son numerosos los estudios que incluyen indicadores sobre la morfología fluvial y la calidad de agua, estos no están asociados a un programa de recuperación integral del río u organizados en un sistema de indicadores. También cabe destacar que las intervenciones no son conjuntas, sino que cada
gobierno hace la intervención que cree necesaria y pues eso provoca intervenciones diferentes aguas abajo. La recuperación de ríos urbanos implica la modificación de arreglos institucionales que permitan coordinar intereses, responsabilidades y actos de autoridad. Esto es muy importante porque eso sí da coraje, ¿no? Porque encontramos intervenciones distintas que deberían de ser conjuntas, ¿no? Ajá. Y esto también pues se suma a que el suelo de conservación está sumamente amenazado por el crecimiento urbano, asociados a la tala de árboles, el aumento de la superficie impermeable, a la construcción de puntos de acumulación de basura y a la contaminación del cauce por el vertimiento de aguas residuales. Esto por mencionar algunas. En la siguiente, que es la coordinación gubernamental, no sé por qué no puedo pronunciar bien esa palabra, pues crea un gobierno, para que lo puedas decir. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? La Y es en coordinación. gobierno, gubernamental. ¿Verdad? Sí. Esta, pues, resulta un gran reto en los proyectos de restauración ambiental, ya que exige la modificación de ciertas rutinas y lógicas burocráticas que impiden abordar un problema de manera integral u holística. El gobierno no solo enfrenta el reto de articulación de acciones entre dependencias y escalas del poder público, también se encuentra en el de abrir espacios a la participación ciudadana que permitan sostener los proyectos en mediano y largo plazo. El proyecto se plantea como una iniciativa que busca involucrar a las comunidades locales en la implementación del plan maestro, como fue el caso del Río Magdalena. La inclusión de los funcionarios de la SEDEMA permitió abrir un canal de comunicación entre ellos y los investigadores que se consideraron, haciendo involucrar a las personas que pues son las que van a habitar el espacio y tomando en cuenta los medios que tiene para hacer las mediciones correspondientes. El papel principal de los servidores públicos es el funcionamiento del proyecto, porque si no se conocen desde las primeras etapas las expectativas, los recursos humanos y financieros del usuario final, se puede diseñar un sistema muy sofisticado y teóricamente bien fundamentado, pero fuera del alcance técnico y presupuestario, por lo que pues será muy difícil y costoso el poderlo llevar a cabo. Y pues eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos podrían decir de manera rápida para qué sirven los indicadores? Porque hicieron mucho énfasis en los indicadores. Primero se hizo una gran cantidad de indicadores, luego los redujeron, los fueron jerarquizando, etcétera. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues trabajar con el sistema de indicadores como que propiciaba la obtención de información como integral del río y hacía que se viera desde otra perspectiva. O sea, no nada más ver el río, ay, sí, el agua pues nos sirve y nos abastece, ¿no? Sino qué otros problemas generaba el río o qué le afectaba de la sociedad al río. Entonces, por eso como que se fue clasificando y jerarquizando y todo esto, ¿no? Y ya. Yo creo que, ay, Sí, perdón. sí, no, dime. Y pues justo yo creo que la manera en la que más incide es mediante las relaciones, o sea, como tanto ecológicas como políticas y todo esto para saber de qué manera podemos intervenir, o sea, como desde qué ángulos como arquitectos paisajistas. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, les comento. Bueno, ay, perdón. Nada más iba a decir. Adelante, me interesa oírlos. Pues de que pues cabe destacar el hecho de que cada indicador va a cambiar dependiendo de la intervención que se haga en el espacio. Y es pues muy importante. Sí, nada más para que los asienten mejor. Un indicador es un parámetro, una medida, una escala que nos permite saber si
estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con las características de ese parámetro. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en el agua. Si yo mido la concentración de oxígeno en el agua en el río, ¿sí? Y tengo un parámetro que dice que 80% de oxígeno en el agua es bueno y que 20% es malo, y yo puedo medir en qué parte de ese rango estoy, me va a dar a mí una información sobre si estoy cumpliendo, estoy dentro de ese parámetro, ese indicador me sirve para saber si estoy cumpliendo o no. Ustedes hablaron no solo de parámetros físico-químico del río, sino hablaron de otra serie de parámetros de carácter económico, de carácter social, ¿sí? Esto que hablan de la participación ciudadana, todo esto, esta red que nos mostraron allí de relaciones entre uno y otro de los parámetros, es porque, ¿cómo voy a tener un agua limpia con buena oxigenación si estoy vertiendo el agua de los drenajes de las casas al río? ¿Sí? O sea, allí dos indicadores, ¿no? Nos están, el cruce de estos dos indicadores nos están diciendo que si no resuelvo lo del drenaje, pues no voy a poder resolver lo de la oxigenación del agua. Es por eso tan importante la generación de estos indicadores. Y visualizar que los ríos son elementos, cuerpos importantes de la ciudad para muchas cosas, entre ellas la parte ambiental, pero también implica pues la de recreo. Y nosotros, nuestras ciudades, porque no es solo la Ciudad de México, vivimos de espalda a los ríos. En la Ciudad de México, el río Magdalena es el único río vivo a cielo abierto que tenemos. ¿Sí? Pero piensen ustedes si podremos rescatar el río de la Piedad, que va pues, en medio del viaducto, o el río de los Remedios, o el río Churubusco. Tenemos pues harto trabajo por hacer allí y bueno, tendremos que pensarlo desde yo, arquitecto paisajista, cómo puedo contribuir, pero por lo pronto, lo muy importante es que hay que ver que estos problemas son multifactoriales. Pues muchas gracias. Y entonces sigue, teníamos a alguien más, a Constanza, a Bere y a Jocelyn. Ahí a Leslie, ¿no está en este equipo? Hola, sí, ¿podría pasar otro equipo mientras tanto? Es que Leslie tuvo un compromiso y ahorita okay. no está. Ok, me faltaba también Carolina, Itzel y Reinaldo. ¿Andan por allí? Sí. Muchas gracias, aquí los esperamos. No tengo ni idea déjenme ver. 1:38, nos quedan 20 minutitos. Perfectos para aprovechar. ¿Se ve? Ahí está, sí. Si nos la puedes hacer un poquito más grandecito, te lo agradeceré. Gracias, ahí está perfecto. Bueno, nosotros vamos a presentar plantas exóticas invasoras presentes en las áreas naturales protegidas de México y su impacto en la biodiversidad. Bueno, nuestro artículo tiene una introducción que menciona que la biodiversidad de México está amenazada por la sobreexplotación de poblaciones silvestres, así como la destrucción y fragmentación del hábitat, que es algo que hemos estado viendo pues a lo largo de la carrera. Pues otro factor grave es la introducción de especies exóticas invasoras que causan daños a los ecosistemas, provocando desequilibrio ecológico,
como, bueno, derivado en los cambios en la composición de las comunidades, el desplazamiento de especies nativas de flora y fauna, la modificación y degradación de ecosistemas acuáticos y terrestres, reducción de la diversidad genética y enfermedades que afectan directamente a la salud humana. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Convenio sobre Diversidad Biológica definen la especie exótica invasora como un organismo que se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural ajeno al de su origen, con capacidades de inducir cambios y amenaza la diversidad biológica nativa. Y también menciona que pues es importante saber que el comportamiento invasivo pues no es exclusivo de especies exóticas, ya que pues también existen especies nativas que pueden volverse invasoras cuando son introducidas a una región distinta de su área de distribución, aún dentro del mismo país, o incluso en su sitio de origen cuando se altera la dinámica ecológica del ecosistema. Y ya, no, no es cierto. Bueno, también tiene un apartado en el que habla de los impactos causados por especies invasoras. Menciona que las especies invasoras son consideradas una amenaza para los servicios de los sistemas y esto se ve reflejado pues en la filtración de agua. Aquí teníamos una duda porque no entendimos si se refiere a que no se puede filtrar el agua o si estas especies exóticas absorben pues mayor cantidad de agua y exacto, o sea, como que hay una competencia del agua. No lo sé así en específico, pero pudiera ser que lo que sucede es que tengan raíces muy profusas y entonces toman el agua rápidamente y entonces no permiten que haya mucha infiltración. O sea, el suelo se humedece y se lo chupan rapidísimo. Ya, ok. Gracias. Bueno, también la conservación de suelos y la conservación de biodiversidad. Entonces, pues causan impactos ecológicos como la extinción de poblaciones y especies nativas, la degradación de los ambientes acuáticos y terrestres, particularmente los insulares, la alteración de los procesos y funciones ecológicas, la modificación de los ciclos biogeoquímicos, el deterioro de los recursos naturales y en consecuencia los servicios ambientales, por lo que afectan la producción de alimentos y llegan a ser devastadoras en ecosistemas agropecuarios y daño a la infraestructura pública, degradación de las tierras de cultivo, afectación a la calidad de agua y de los paisajes de valor turístico e históricos. Su impacto puede significar elevados costos tanto por el daño directo como por el gasto invertido y en su control o erradicación. Siguiente, por favor. Bueno, también menciona que tienen un elevado potencial para afectar negativamente una serie de acciones de restauración ecológica, de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Muchas especies invasoras adaptadas al fuego contribuyen a promover regímenes anómalos del mismo e incendios catastróficos que a su vez pues afectan la biodiversidad nativa. De forma directa pueden provocar destrucción de alimentos o cosechas, disminución en la supervivencia, reducción en la cantidad y calidad de actividades extractivas como la pesca o el marisqueo, daños en las infraestructuras, obstruyendo canales o diques y alteración de cimientos entre las principales causas, y pérdidas indirectas derivadas del costo de combatir los efectos de las invasiones biológicas, incluyendo medidas de cuarentena, detección temprana, control y erradicación, así como solventar económicamente los daños producidos por estas. Y bueno, viene también un apartado en el que menciona pues las especies invasoras de México. Como lo hemos, o bueno, como se los mencioné, pues todos estos impactos principalmente han sido en el enfoque de las actividades pues del primer sector, ¿no? Menciona que en México, como en otras regiones del mundo, se han introducido numerosas especies exóticas. Sin embargo, las acciones contra estas especies se han enfocado
a aquellas que causan daños económicos a las actividades agrícolas o pecuarias, por lo que han ignorado a las que afectan o pueden afectar a la biodiversidad terrestre, marina o dulce acuícola del país, que es lo que mencionaba, ¿no? Y pues que también es importante. Ajá. Sí, aunque no han sido cuantificados los impactos de las especies invasoras en los ecosistemas del país, la información disponible indica que el daño a los mismos es considerable. Y si bien se tiene una aproximación de este número de plantas no nativas a escala nacional, pues actualmente no se sabe con certeza cuántas especies exóticas invasoras están establecidas en México, cuál es su distribución ni cuáles sus tamaños poblacionales. En el caso particular de las plantas, actualmente se desconoce el número total e identidad de las especies que muestran un comportamiento invasor, su distribución dentro del territorio nacional, su relación con los diferentes tipos de vegetación, el uso del suelo y su interacción con el cambio climático. Entonces menciona que hay en una correlación con la lista de 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, compilada por la IUCN, al menos 46 de las especies de esta lista de las 100 se encuentran en nuestro país. 36 son exóticas y 10 nativas que han sido reportadas como invasoras en otras partes del mundo. Y tiene esta tablita que son plantas invasoras, bueno, de la lista. Cecropia, arundo, Opuntistricta, Falopia, ajá. Aquí, bueno, creo que la más conocida es la lantana camara, las 5 negritos. Los 5, que para nosotros es nativa y es muy linda, ¿no? Pero a nivel mundial resulta que es una invasora. Exacto. Arundo donax sí lo conocen también, el carrizo, que está en los cuerpos de agua. Sí. Y la Opuntistricta yo creo que también la conocen, que es esta como nopal medio redondo, como así como un chorizo, les iba a decir, como chorizos que se van juntando uno con otro. La lantana, el prosopis es un mezquite, que tanto los queremos a los mezquites, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ¿cómo? Aquí abajo los lirios de agua, los equicornios. Esos los conocen muy, muy bien. Tenemos un problema fuertísimo de lirios en Xochimilco, por ejemplo, ¿no? Los canales están cegados por el crecimiento del lirio. Sí. Uh-huh. Oliver nos pregunta algo de pasadita. Que si no saben si hay especies invasoras que sean hortalizas. O sea, aparentemente una hortaliza la podríamos sacar provecho, ¿no? Pero supongamos si la juntas con otras y se come a las demás por competitividad, o sea, ¿saben si hay alguna? Registro, o sea, que esté en la lista, no sé si las chicas revisaron en la lista. Ajá, porque, por ejemplo, hay plantas que se producen por rizomas, me parece, o acodos, y entonces es como un descontrol sus raíces y cuando las pones con otros hortalizas, pues digamos que son invasoras, pero pues no es el mismo concepto que tenemos aquí, porque ese es más como ecosistémico. O sea, ¿conocen? No, lo vamos a checar, pero sí, justo es lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor para nosotros pues no es invasora, pero sí en otras regiones, ¿no? Porque tienen otras condiciones. Sí, para nosotros la lantana es propia de nuestro país, pero en otro país está reportada. Yo les comentaba que tuve la oportunidad de ir a China. Mi primera impresión fuerte fue ir al museo, y no ni al museo, a los jardines más antiguos de China, uno de ellos, y llego y en la entrada me encuentro que hay una jardinera llena de cempasúchil. Así, pero gigante. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo llegó el cempasúchil a China? Bueno, pues se lo llevaron,
siendo silvestre, ellos lo mejoran y lo tienen allá, pero lo tienen pues muy controlado para que no se les salga del huacal, porque resulta que se encontró en un muy buen lugar para desarrollarse, ¿no? Pues bueno, así nos pasa con la lantana, o el lirio, ¿no? Que lo consideramos tan lindo, tan bueno, tan padre, y que ahora nos está cegando los canales de Xochimilco. Sí, es más que nada, y de hecho, pues aquí en este artículo hace énfasis que pues tenemos que estar como muy al pendiente de este control. Yo, por ejemplo, tengo por allí algún artículo que habla de la bugambilia como una especie invasora de toda la vertiente pacífico del país. Nosotros que la queremos tanto, ¿no? Y resulta que está compitiendo fuertemente con especies silvestres, porque voy a decir que se asilvestró, ¿no? Ya la encontramos prácticamente por todos lados en la vertiente pacífico. Sí, así es. Pues no sabemos, Oliver, pero lo podemos buscar. Sí, vamos a buscar la lista y se los pasamos a ver qué más especies encontramos. Muchas gracias. Bueno, para México, el Sistema Nacional sobre Especies Invasoras de la Comisión Nacional para la Biodiversidad de la CONABIO ha identificado de manera preliminar 472 especies de plantas. Muchos de los registros se relacionan con las actividades productivas y no con los inventarios en los ecosistemas naturales, que era lo que hablábamos. Entonces, a lo anterior habría que sumarle el número de especies invasoras que, sin estar aún comprobadas con presencia en el territorio nacional, representan un serio riesgo por tener ocurrencia en países y regiones vecinas, además de las que ya se encuentran en el país y no han sido monitoreadas o identificadas. Entonces, bueno, al buscar este sistema nacional sobre especies invasoras, pues lo que nos arroja a San Google es esta Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México. Y si ustedes se meten a la página, pues hay una como línea del tiempo en la que esta estrategia se publica en el 2010. Entonces, o sea, no, la duda aquí es pues si se le cambió el nombre o es un derivado del sistema, porque en sí, o sea, información del sistema pues no sale, o sea, más bien sale esta estrategia. Sí, no conozco el Sistema Nacional de Especies Invasoras. O sea, es parte es una entidad interna al CONABIO. Pero no la conozco así como para ver cómo la están trabajando. Sí, según yo no seguía con el mismo nombre, pero encontré algo que más adelante igual les voy a explicar. Ok. Gracias, Carito. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, posteriormente nos habla de las especies invasoras en áreas naturales protegidas. Recordemos que las ANP constituyen un valioso instrumento de política ambiental para proteger la riqueza biológica y para llevar a cabo acciones para la preservación de la biodiversidad. Entonces, la introducción de las especies exóticas invasoras constituye una de las principales amenazas para la diversidad y su presencia en estas áreas no se limita a pocas regiones o países. En 2007 se identificaron 487 áreas de protección distribuidas en 106 países, incluyendo México y el Caribe, donde se encontraron 326 especies invasoras. Por ello, actualmente se han incrementado los esfuerzos a fin de enfrentar y mitigar los impactos ocasionados por estas especies en las ANP de México. Y bueno, en las ANP, que abarcan gran parte de los desiertos de América del Norte, se han establecido numerosas especies de pastos y plantas exóticas propias de ambientes áridos y semiáridos de otras regiones del mundo, que pues generalmente son especies invasoras ampliamente cultivadas para su uso en ganadería extensiva, que era lo que mencionábamos
pues en esta clase, ¿no? Que al parecer esta actividad pues es de alto impacto. Lo que a su vez aumenta sus oportunidades de establecimiento y dispersión. Y bueno, la CONAVI enlistó las especies invasoras presentes en la ANP de México. Sin embargo, pues aún no se cuenta con información detallada de pues, la presencia de estas especies, la distribución y el tamaño de las poblaciones. Y esta información pues se deriva gracias a los análisis de los planes de manejo, que como sabemos pues cada área pues tiene su plan de manejo. Entonces, se sabe que al menos 23 especies de todos los grupos taxonómicos reportadas en la lista de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo, compilada por la Unión Internacional, están presentes en estas áreas de conservación. Entonces, si hacemos pues un recuento, se supone que 46 de la lista de las 100, pues las teníamos aquí en México, 36 eran exóticas y 10 nativas. Entonces, o sea, quiero suponer que esas 23 de las 36 son las que se encuentran en las ANP. Entonces, sí es pues un número Pues el considerable. 50%, ¿sí? Sí, justo. Justo el 50% de las reportadas a nivel internacional las tenemos en el país. Uh-huh. Y bueno, dentro de las especies más dañinas se encuentran aquellas capaces de hibridar con especies nativas, alterando así el pool génico, o también denominado patrimonio genético original de las poblaciones nativas. Y el comité asesor, bueno, por esta razón, pues es importante la conservación de la biodiversidad, pues que contemple la prevención, detección temprana, manejo, control, erradicación, concientización pública, regulación y legislación, además de la investigación sobre las especies invasoras como una alta prioridad. Es lo que decíamos, ¿no? De que pues a lo mejor nos tomamos este riesgo, ¿no? De diseñar o elegir pues una planta exótica, pero siempre y cuando pues tengamos como este protocolo, ¿no? De que pues se investigue, de que tengamos como a la mano la prevención, la detección, su control, o sea, como todo lo que necesitamos para pues exacto, como dice la maestra, no se salga del huacal. Esto pues a lo mejor con una visión como cultural, ¿no? Pero pues de ser posible, pues o sea, como nada más trabajar con especies que conocemos, ¿no? Porque a lo mejor igual estamos introduciendo especies exóticas y nos olvidamos pues justo de la biodiversidad de nuestro país. Y bueno, también pues tiene esta tablita con el número de registros de especies invasoras en áreas naturales protegidas. Y bueno, viene aquí el número de plantas exóticas invasoras por cada ANP. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, aquí seguimos con las especies invasoras con mayor impacto en la biodiversidad de las áreas naturales protegidas, donde están más presentes pues estas, ¿no? Que como decía la profesora, está el carrizo, el zacate ufel, el zacate bermuda, que es parecido, que es más gruesito, que le dicen zacate egipcio o pata de pollo, y el lirio acuático, ¿no? Que se nos hace tan bonito, pero pues igual es, como se propaga muy rápido, entonces igual se considera. Y este pino australiano y este pino salado. Australiano es la casuarina. La casuarina. Tan bonita que es, ¿no? Pero igual. A mí no me gusta mucho, pero... Pero bueno, ellas no tienen la culpa, pues son bellas por ellas mismas. Sí, entonces dice que a partir del 2018 se han llevado a cabo diferentes acciones encaminadas a conjuntar pues información de todas estas especies y su distribución en las ANP.
con el fin de obtener un diagnóstico y establecer prioridades de acción, ¿no? Y como resultado se obtiene una lista de las especies más distribuidas y con mayor impacto, y pues son estas, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, el zacate bermuda es el que está más presente, ¿no? Y de ahí ya le siguen pues el egipcio y el pino, ¿no? Que igual está. Bueno, y aquí no tenemos, por ejemplo, el eucalipto, ¿no? No lo tenemos registrado, pero seguramente es parte de la Sí. lista. Y una Quizá serie, en otras zonas, ¿no? Ajá. y Que una no son serie de de- plantas que tenemos que yo la intención de ver este tema es porque acuérdense que ustedes trabajan con especies ornamentales que en su mayoría, el 85%, son exóticas, ¿sí? Y aunque son plantas trabajadas, voy a decir, en vivero, son trabajadas para que no tengan una alta capacidad de reproducción, para control, para que mantengan sus características, etcétera. Son especies que en un momento dado se nos salen de las manos. Y ahorita tenemos, por ejemplo, yo estoy un poco asustada con el famosísimo lirio persa, que lo estamos poniendo por todititos lados. Y aparentemente ahorita está en la ciudad, pero pues en cualquier momento se nos escapa. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, sobre todo ¿no? En la arquitectura del paisaje, que de donde podemos echar mano para hacer el diseño de nuestras áreas verdes, pues prácticamente son plantas exóticas. ¿Sí? ¿Algo más? Seguimos. Pensé que era la última parte. No, todavía falta. Todavía falta un poco. Sí, sí, en el artículo nos dicen igual, ¿no? Que pues faltan aún acciones para la prevención y el control y erradicación de estas especies, pero pues han sido insuficientes debido a tanto a la falta de información o presupuesto, o tanto los especialistas, ¿no? Que estén a cargo de esto. Y por lo mismo, en los últimos años se han mostrado avances importantes para la erradicación de este tipo de especies invasoras, y un ejemplo donde sí ha habido avance pues es en estas islas del Pacífico Norte y Golfo de California. Y de 93 programas de prevención, control y erradicación que se han llevado a cabo, pues poco más de la mitad pueden ser considerados casos exitosos, que fueron concluidos de manera satisfactoria. Y por ejemplo, acá tenemos una tabla donde nos dicen las áreas naturales protegidas y qué acción se está llevando a cabo o fue exitosa, ¿no? Por ejemplo, tanto la erradicación está en control, o en algunas que pues se quedó como nada más en el diagnóstico, ¿no? Y hace falta igual ahí. Ujú. Y como les decía acá, lo que decía Itzel, ¿no? Lo de esta Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México, pues el Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras propone una Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México para llevarlo a cabo, pues según en un periodo de 10 años, cuyo objetivo es pues la introducción, la dispersión y el establecimiento de especies invasoras y sus efectos nocivos por medio de acciones coordinadas de todos los sectores, en las estrategias donde se identifiquen las prioridades de acciones, la consolidación de los sistemas de prevención, control y erradicación, y la orientación para la participación y trabajo coordinado de todas las instituciones y sectores clave de la sociedad. Pero igual me metí como a investigar esto y decía, o sea, no había tal documento, ¿no? O sea, se tenía estipulado que iba a salir tanto en inglés como en español, pero no está. Pero no sé si es el mismo o cambió de nombre, pero igual es uno que se llama el proyecto Aumentar las capacidades nacionales para el manejo de las especies exóticas a través de la implementación de esta estrategia nacional, y que esta sí está del 2014 al 2019.
Y esta sí se puede, bueno, si quieren les paso luego así el nombre, cómo está. Y ahí está como más desglosado y hasta están, bueno, más bien los documentos los encontré en inglés, se me hizo raro, pero están, o sea, está la introducción en español, pero ya cuando quieres ver todos los archivos, pues están en inglés y sí están más detallados como las especies o las acciones que se van a llevar a cabo y todo eso. Ujú. Muy bien. Bueno, ya para terminar rápido, bueno, también en el artículo se establecen algunos enfoques y acciones para el control de las especies invasoras. Una de estas es la domesticación de especies nativas. La SAGARPE y la CONAFOR pues han emprendido esta tarea y pues más que nada se requiere un cuidado particular para evitar repercusiones negativas en el ecosistema al reintroducir esta vegetación nativa, además de que pues, se tiene que asegurar de que se integren bien, de que sobrevivan. Y más que nada, esta acción no logrará la erradicación total de la especie invasora, pero se puede mantener y controlar como un elemento minoritario del ecosistema. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se establecen las especies exóticas en nuevas áreas? Pues, por ejemplo, la dispersión de semillas, hay una imagen que puede ser por los animales, la agua, el viento, pero pues también las actividades del ser humano, y son las que principalmente pues fomentan el establecimiento de la vegetación exótica. Y bueno, viajan de una región a otra, y su crecimiento a veces puede ser muy acelerado debido a su estructura genética. Además de que la capacidad de que una especie pueda ser invasora, pues se le puede atribuir a aspectos biológicos o de hábitat. Sin embargo, los aspectos abióticos como el clima son los que pueden controlar un poco de manera natural a estas especies invasoras. Y bueno, también los estudios de ecología poblacional pues nos permiten conocer qué tan agresiva es una especie en el ecosistema invadido. Siguiente. Y bueno, ya para finalizar, en las conclusiones, pues es casi la información respecto a la distribución y la agresividad de las especies es un poco insuficiente. También se necesita la elaboración de listados de especies exóticas invasoras, principalmente en áreas naturales protegidas. Pues en las tablas presentadas anteriormente, pues ya se tiene algo de ese trabajo, pero pues es necesario ampliarlo y seguir con ello, para más que nada para aplicar medidas de mitigación, control y erradicación. Y bueno, también es indispensable integrar pues en programas a toda la población en general, desde autoridades, instituciones académicas, organizaciones civiles, de la población en general, o sea, hacer de conocimiento esta problemática. Y bueno, sería todo. Gracias. Pues muchas gracias, chicos. Gracias por la literatura que nos presentan. Gracias a todos, ya se nos pasó la hora de salidita. La clase próxima terminamos el equipo que me falta y hacemos un ejercicio para hacer un cierre de curso y con eso terminamos. No se les olvide subir sus tareas, los ejercicios que hemos hecho para que podamos tener, perdón, que estoy apagada, para que yo pueda hacer su evaluación y nos vemos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De acuerdo. Nos vemos. Muchas gracias por sus presentaciones. Bonito día. Bye. Gracias. Coman Provecho. rico.